¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el cuerpo de Moisés al preciso instante de morir? La Biblia declara que nadie conoció jamás su tumba y, sin embargo, en un rincón oculto del universo, el príncipe Miguel descendió para enfrentarse al acusador de las almas. ¿Qué misterio se esconde en esa escena? ¿Por qué el enemigo deseaba poseer un cuerpo muerto? Hoy descentraremos un pasaje oculto, un conflicto eterno, una batalla que marcará tu fe para siempre. Antes de continuar, te invito a suscribirte, activar la campanita, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien más. Porque lo que está a punto de revelarse no es solo historia, es un mensaje profético para tu vida. Moisés, aquel niño que nació bajo decreto de muerte, fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón, como si la misma mano de Dios hubiera extendido su brazo para librarlo. No fue casualidad, fue un plan tejido desde antes de su nacimiento. La Biblia dice que fue hermoso a los ojos de Dios, y su vida desde el inicio apuntaba a una misión: ser el libertador de un pueblo esclavizado durante 400 años. Ese niño, escondido 3 meses, representaba un linaje de fe, el mismo que luego sería llamado en la zarza ardiente, el mismo que levantaría su vara para abrir un mar. Pero aquí hay un detalle profundo. Aquel cuerpo que vio milagros, que caminó 40 años en el desierto, que habló con Dios cara a cara, ese mismo cuerpo sería objeto de una disputa cósmica. Y aquí te pregunto, ¿puedes ver cómo el enemigo no pelea por cosas sin valor, sino por lo que carga gloria eterna? Amén. El libro de Deuteronomio declara que Moisés murió en tierra de Moab, después de ver la tierra prometida desde lejos. Dice la Escritura que Dios mismo lo sepultó y nadie supo jamás dónde estaba su tumba. ¡Qué misterio tan grande! Dios, el creador de los cielos y la tierra, descendiendo para enterrar a un hombre. No hay registro igual en toda la Escritura. Y este detalle nos prepara para lo que sucedería después: Satanás descendiendo para reclamar lo que no le pertenecía. Ahora imagina esa escena. El valle está en silencio, el pueblo ya no ve a su líder, y en lo invisible ocurre un encuentro que estremece a todo el universo. El arcángel Miguel, príncipe del ejército celestial, desciende para proteger lo que Dios ha declarado como suyo. Y en el mismo lugar, el adversario, el acusador, el que desde Génesis busca corromper lo santo, aparece con un solo objetivo: reclamar el cuerpo de Moisés. Aquí quiero detenerme y hacerte una pregunta. ¿Qué representa tu vida para que el enemigo insista en pelear por ti, incluso cuando sientes que estás muerto en fuerzas? Amén si lo recibes. Porque lo que sucedió con Moisés no es un relato aislado. Es una sombra de la pelea que el cielo libra por cada hijo de Dios. El libro de Judas, verso 9, nos da una chispa de este misterio. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Solo una línea, pero esa línea abre un océano de revelación. El silencio de la tumba de Moisés escondía un ruido ensordecedor en el ámbito espiritual. Satanás no vino a hacer homenaje, vino a reclamar. Quizá presentó acusaciones. Moisés desobedeció, golpeó la roca, no entró en la tierra prometida, me pertenece. Pero Miguel no debatió, no se justificó, no buscó argumentos, solo soltó una frase cargada de autoridad: «El Señor te reprenda, aleluya». Y aquí vemos un principio poderoso. No es con nuestras fuerzas que vencemos, no es con nuestra justicia, sino con la autoridad del Señor. Ni siquiera Miguel, un ser resplandeciente de poder, confió en sí mismo. Apeló directamente a la autoridad suprema. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando el enemigo se levanta contra nosotros, no debemos presentar nuestras obras como defensa, sino el nombre de Jesús como bandera. Imagina al universo observando.
Los ángeles conteniendo la respiración, el infierno expectante, el cielo mirando. ¿Quién tendría la última palabra? ¿El acusador que señalaba fallas o el príncipe que traía el sello divino? Y en un instante, con una frase corta, el adversario quedó silenciado, no porque Miguel fuera mayor, sino porque el poder del Señor es absoluto. Ahora bien, ¿por qué tanto interés en el cuerpo de Moisés? Aquí encontramos la clave profética. Moisés era portador de la ley y Elías de los profetas. Ambos aparecerían siglos después en el monte de la transfiguración junto a Jesús. Satanás lo sabía. Si lograba corromper o reclamar ese cuerpo, intentaría interrumpir el plan profético que mostraba a Cristo como cumplimiento de todo. Pero fracasó. Amén. El cuerpo de Moisés no era un simple cadáver. Había visto con sus ojos el fuego del Sinaí. Había sentido en su piel el resplandor de la gloria cuando descendía con el rostro iluminado. Había recibido de las manos divinas las tablas del pacto. Ese cuerpo era testimonio viviente de una relación directa con Dios, y por eso Satanás lo codiciaba. No porque en él hubiera poder humano, sino porque representaba el cumplimiento de la ley que preparaba el camino al Mesías. Recuerda que Israel siempre tendía a la idolatría. Si el pueblo hubiera encontrado la tumba de Moisés, lo más probable es que la convirtieran en un lugar de culto, desviando su corazón del verdadero Dios hacia la adoración de un hombre. Satanás lo sabía. Él, que desde el Edén busca corromper lo que es puro, quería usar ese cuerpo como instrumento de desviación. Pero el Señor mismo intervino, enviando a Miguel para que esa manipulación nunca ocurriera. Y aquí hago una pregunta para ti. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado usar algo de tu pasado para desviarte del camino? ¿No es cierto que toma incluso cosas buenas para pervertirlas? Pero al igual que con Moisés, Dios se levanta como defensor. Miguel no vino en nombre propio, vino con la autoridad del Altísimo, y así es como hoy el Señor te guarda. Amén, si lo recibes. En Zacarías capítulo 3 vemos un cuadro paralelo. El sumo sacerdote Josué aparece vestido con ropas sucias, y Satanás está a su lado para acusarlo. Pero Jehová responde: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¡Qué semejanza tan exacta! En ambas escenas el enemigo acusa y reclama, pero la voz del cielo lo silencia. Esto nos enseña que la gracia de Dios siempre es más fuerte que nuestras manchas. La disputa por Moisés no fue solo por un hombre, fue por lo que ese hombre representaba en la historia de la salvación. Moisés era símbolo de la ley, y Cristo vendría a cumplirla en su totalidad. Satanás, al reclamarlo, estaba tratando de invalidar el testimonio de la ley como preparadora del camino al Hijo. Pero el plan de Dios no puede ser detenido por acusaciones. El Señor siempre tiene la última palabra. Imagina por un momento cómo sería si Satanás hubiera triunfado. Tal vez Israel hubiera caído en un culto desviado. Tal vez la visión profética de la transfiguración jamás habría ocurrido. Pero gracias a que Dios defendió a Moisés, siglos después, podemos ver al mismo Moisés de pie, glorioso, hablando con Jesús en el Monte Santo. El enemigo quiso enterrar el propósito, pero Dios lo resucitó en gloria. Amén. Este relato también nos muestra que el diablo no pelea por cosas vacías. Si pelea por algo, es porque tiene un valor eterno. Eso significa que si tu vida está siendo atacada, es porque hay algo precioso que portas. ¿Puedes decir amén a eso? El enemigo no gasta sus fuerzas en lo que está vacío, solo en lo que brilla con promesa. Y así como Miguel defendió a Moisés, también el cielo se levanta en tu defensa. Ahora detengámonos en la actitud de Miguel. No lo vemos gritando, no lo vemos discutiendo, no lo vemos justificando las faltas de Moisés. Simplemente pronuncia una sentencia: el Señor te reprenda. Esa frase corta encierra una verdad profunda.
La victoria no depende de argumentos humanos, sino de la autoridad divina. Así deberíamos enfrentar nuestras batallas, no con la carne, sino con el poder del nombre de Jesús. Y dime, ¿no es cierto que a veces tratas de pelear tus propias guerras con tus fuerzas? Pero aquí la Escritura nos enseña que incluso los ángeles confían en la autoridad suprema del Señor. ¿Cuánto más deberíamos nosotros apoyarnos en su poder? Si Miguel apeló al Señor, ¿no deberíamos hacerlo también nosotros? Amén. El eco de esa reprensión aún resuena hoy. Cada vez que el enemigo se levanta contra tu vida, el cielo declara: Jehová te reprenda. No es tu justicia la que te sostiene, es su gracia. No es tu fuerza la que te defiende, es su poder. El valle de Moab está en silencio. La arena es barrida por un viento extraño, y en ese silencio hay algo inquietante. No es un silencio común, es como si la creación entera contuviera el aliento. Moisés yace muerto, pero su cuerpo parece brillar con un eco de lo eterno. Y de pronto, ese silencio se quiebra, una sombra desciende. No es cualquier sombra, es el mismísimo acusador, el que en el Edén susurró mentiras, el que en Job pidió permiso para tocarlo, el que en Apocalipsis es descrito como el dragón. El enemigo se acerca con una sonrisa torcida. No viene en son de paz, viene con papeles de acusación. Este cuerpo me pertenece, reclama. Falló en obedecer, se airó contra el pueblo, golpeó la roca cuando debía hablar. No merece el favor del Altísimo. Y mientras su voz suena, el valle se oscurece, como si la misma creación temblara ante esas palabras. ¿Puedes sentir el frío que se levanta en esta escena? Es el frío de la acusación, el terror de ser señalado por aquel que conoce tus caídas. Pero de pronto, otra presencia desciende. No es oscura, es gloriosa. No viene con cadenas, viene con autoridad. Es Miguel, príncipe del ejército celestial. Sus pies tocan el valle y la tierra tiembla, pero no por terror, sino por justicia. Sus ojos arden como fuego y aunque resplandece en poder, guarda silencio, porque sabe que no está allí para mostrar su propia fuerza, sino para ejecutar la sentencia del cielo. La tensión es insoportable. Dos poderes opuestos se miran. No hay testigos humanos, pero el universo entero observa. El acusador sonríe con burla. El ángel permanece firme, sin moverse, y en ese instante el aire mismo parece volverse pesado, como si cada grano de arena supiera que lo que está en juego no es solo un cuerpo, sino el futuro de la redención. La voz de Satanás retumba como un trueno en cueva cerrada. Me pertenece. Pero Miguel responde con algo que corta como un rayo en la oscuridad. El Señor te reprenda. Esa frase no es un susurro, es un terremoto espiritual. El eco de esas palabras sacude el valle, las sombras retroceden y el acusador, aunque lleno de ira, queda silenciado. Porque cuando el nombre del Señor es pronunciado, toda lengua se dobla y toda rodilla tiembla. Imagina por un momento la escena desde lo alto. Un cuerpo muerto en la arena, el príncipe de las tinieblas extendiendo su mano y un ángel guerrero interponiéndose con una sola frase. No hay espadas, no hay fuego, solo una sentencia que deshace las cadenas invisibles. Y ese mismo poder está disponible hoy para ti. Amén. Ahora hagamos una pausa. ¿No es verdad que también sientes que el enemigo reclama tu vida? Fallaste, te dice, mentiste, caíste, pecaste, no mereces ser llamado hijo de Dios. Y el frío de esas palabras penetra tu alma, pero escucha bien. Así como Miguel reprendió al diablo por Moisés, Cristo reprende al acusador por ti. Cuando no tienes defensa, Él es tu abogado. Cuando el infierno señala, el cielo responde. Amén, si lo crees. La oscuridad en Moab fue densa, pero no pudo prevalecer. Satanás no logró tocar el cuerpo de Moisés, y eso nos enseña algo terrorífico y a la vez glorioso. El enemigo siempre intentará tocar lo que lleva propósito.
El diablo no pelea por huesos vacíos, pelea por aquello que porta eternidad. Si has sentido ataques, es porque portas gloria. El suspenso continúa. ¿Qué hubiera pasado si Satanás hubiese logrado su cometido? Israel tal vez habría construido un altar sobre su tumba, desviando su adoración. Tal vez la transfiguración no habría tenido lugar, pero Dios lo ocultó, lo defendió y lo preservó. Ese cuerpo que el enemigo quiso reclamar aparece después glorioso, resplandeciente, hablando con Jesús en el Monte Santo. Lo que parecía sepultado en oscuridad fue revelado en luz. Y aquí está el misterio que eriza la piel. Lo que Dios guarda en secreto, el enemigo nunca podrá tocarlo. Amén. El valle se vuelve un campo de guerra invisible. La arena cruje bajo un viento helado, las rocas parecen emitir lamentos y una opresión indescriptible cae sobre el lugar. Allí yace Moisés, inmóvil, pero su cuerpo no es cualquier cuerpo. Es la vasija de un testimonio, la señal de una alianza, el recuerdo tangible de que Dios habló con un hombre cara a cara. Y es precisamente eso lo que el adversario quiere arrebatar. Satanás no viene solo, trae consigo la atmósfera del abismo. Su presencia impregna el aire con un hedor de corrupción, con el frío de la muerte eterna. Su sombra se extiende como un velo oscuro sobre el valle, y cada palabra que pronuncia suena como cadenas arrastradas en un calabozo sin salida. Él exige, acusa, grita, y lo hace con un argumento que parece indiscutible. Moisés falló, pero de pronto el silencio es interrumpido por un resplandor. Es Miguel. No trae cadenas, no trae argumentos, trae autoridad. Sus alas, si es que podemos llamarlas así, se abren como columnas de fuego, y sus ojos arden con la santidad de aquel que lo envió. La tensión es insoportable, es como si la historia entera dependiera de ese instante. El acusador sonríe, confiado en su lista interminable de cargos, pero Miguel guarda silencio, esperando el momento exacto, y entonces, en un solo segundo, pronuncia la sentencia que corta la oscuridad. El Señor te reprenda. No hay gritos, no hay discursos, solo esa frase que es como un trueno cayendo sobre las entrañas del abismo. El eco de esas palabras recorre el valle, sacudiendo los montes de Moab. La sombra retrocede, el viento se detiene y el acusador queda inmóvil, impotente. No es derrotado por fuerza bruta, sino por la autoridad de un nombre que ninguna criatura puede resistir. El mismo nombre que tú y yo pronunciamos hoy cuando decimos Jesús. Imagina la escena. Satanás rugiendo de ira, incapaz de tocar lo que Dios ya selló. Miguel, firme como un muro, invocando el poder del Altísimo. Y Moisés, aún muerto, protegido porque en su cuerpo había un propósito que trascendía generaciones. No eran huesos secos, eran piezas del rompecabezas eterno que apuntaba al Mesías. La atmósfera era tan densa que si un hombre común hubiera estado allí, habría caído muerto de terror. Pero los cielos sostenían la balanza, porque lo que estaba en juego era mucho más que un entierro. Era el futuro cumplimiento de la ley en Cristo, la confirmación de que la redención no podía ser interrumpida. Ahora dime, ¿no es esto estremecedor? ¿No sientes cómo la piel se eriza al pensar en una batalla donde lo invisible se vuelve más real que lo tangible? Amén. Porque lo mismo que pasó con Moisés, pasa contigo. El enemigo reclama, acusa, quiere destruir. Pero el cielo envía a su defensor, y con una sola palabra todo infierno queda silenciado. La sombra del adversario se disipa, pero el eco de su furia aún resuena en las montañas. No se trata de un simple retiro, es un rugido que anuncia que volverá a intentar destruir lo que Dios ya ha sellado. Miguel permanece en pie, vigilante, como guardián de un secreto celestial que los hombres nunca comprenderían por completo.
El cuerpo de Moisés es ocultado, sepultado en un lugar que nadie conocería, porque Dios mismo había decidido que aquel cuerpo no sería hallado jamás. Imagina la escena: el valle en silencio, las estrellas testigos de lo ocurrido y un misterio que la tierra traga en sus entrañas. El profeta más grande de Israel no es llevado a un sepulcro común, ni se construye un monumento sobre sus huesos. El mismo Dios se convierte en sepulturero, sellando con su mano el destino de aquel cuerpo. ¡Qué estremecedor! ¡Qué aterrador para el infierno! Porque ni la tumba ni el acusador pudieron apropiarse de él. ¿Y por qué tanto interés? Porque Moisés no era simplemente un hombre, había hablado cara a cara con Dios en la zarza ardiente, había extendido su vara para abrir el mar rojo, había subido a la cima del Sinaí entre truenos y relámpagos. Su cuerpo era memoria viviente de la alianza, un trofeo que el enemigo ansiaba para corromper. ¿Puedes decir amén a eso? Porque cuando el diablo ve un testimonio marcado por la gloria, siempre quiere mancharlo. Ahora observa cómo la historia se entrelaza. Siglos después, en un monte de Galilea, Jesús sube acompañado por Pedro, Jacobo y Juan. Y allí, en la luz de la transfiguración, aparecen dos figuras, Elías y Moisés. ¿Cómo puede ser? El cuerpo que el enemigo quiso arrebatar ahora resplandece al lado del Mesías. ¿Lo entiendes? Lo que Satanás intentó enterrar en derrota, Dios lo levantó en gloria. Esto es más que un relato, es una declaración. Cuando el enemigo intente robar tu propósito, recuerda que hay un Miguel de parte del cielo que pelea por ti. Y si el diablo acusa, el Señor lo reprende. El mismo que protegió el cuerpo de Moisés, protegerá tu vida, tu familia, tu ministerio, tu llamado. No porque seas perfecto, sino porque hay un plan eterno escrito en ti. La tensión de aquella pelea sigue viva hoy. No fue solo un episodio aislado, fue una señal de la guerra invisible que se libra en cada generación. Satanás busca desenterrar tus errores para exhibirlos, pero Dios esconde tus pecados bajo la sangre del Cordero. ¿Lo crees? Entonces dilo. Amén. El suspenso crece cuando comprendemos que el entierro de Moisés no fue el final. Fue el preludio de un cumplimiento mayor, Cristo mismo. Porque así como Moisés fue defendido, Cristo sería defendido en la resurrección. Los guardias, la piedra, el sello romano, las tinieblas mismas, nada pudo detenerlo. El mismo que reprendió a Satanás en los días de Moisés, rompió las cadenas del sepulcro en la madrugada gloriosa de la resurrección. ¿No se eriza tu piel al ver la conexión? Moisés, custodiado por Miguel. Jesús, levantado por el poder del Padre. Y tú, hoy, defendido por la sangre del Cordero. Aleluya. Lo que parecía perdido nunca lo estuvo, porque el cielo siempre tiene la última palabra. Las montañas de Moab guardaban un secreto, pero las tinieblas no se retiraban en silencio. Desde los abismos se levantaban murmullos como rugidos lejanos, un eco que parecía provenir de miles de gargantas condenadas. El adversario frustrado enviaba sombras como espectros, intentando rodear el lugar donde el cuerpo de Moisés había sido escondido. Y aunque el ojo humano no podía verlo, la creación misma temblaba. El aire se espesaba, como si respirarlo fuera inhalar cenizas de otro mundo. Imagina la escena, figuras deformes avanzando entre las rocas, susurros que parecían lamentos, una oscuridad que se extendía como niebla maldita. No buscaban simplemente un cadáver, querían profanar la memoria de un profeta, arrancar de la historia la señal de que Dios camina con los hombres. ¡Qué aterrador! Era como si el mismo infierno se movilizara para levantar un monumento de corrupción donde Dios había levantado un testimonio de gloria. Pero allí estaba Miguel, firme como un centinela de fuego. Sus alas resplandecían con la pureza de la eternidad, y en sus manos ardía la autoridad del Altísimo.
Los demonios retrocedían, se agitaban, chirriaban como metales oxidados ante el fuego, pero ninguno podía traspasar la línea invisible marcada por la palabra del Señor. Porque cuando Dios decide ocultar, nadie descubre, y cuando Él declara santo, nadie profana. Satanás, derrotado pero no silenciado, gritaba acusaciones en la oscuridad. «Falló en la roca de Meriba, falló en obedecer tu voz», rugía como un león herido, convencido de que sus palabras podrían abrir una grieta en la sentencia divina. Pero Miguel no respondía con razonamientos. No levantaba un tribunal. Simplemente se mantenía de pie como un muro inquebrantable, repitiendo la sentencia: «El Señor te reprenda». El choque era indescriptible. Luz y tinieblas se enfrentaban en un duelo sin armas, donde la única fuerza era la autoridad. Y cada vez que el nombre del Señor era proclamado, los ejércitos de la oscuridad retrocedían como humo disipado por el viento. Así se selló el destino del cuerpo de Moisés, protegido, escondido, guardado por la voluntad de Dios. ¿Puedes imaginar el terror de aquel momento? Si hubieras estado allí, habrías caído de rodillas, incapaz de sostenerte en pie. El suelo temblaba como un tambor golpeado por manos invisibles. El cielo rugía con relámpagos sin lluvia. Y en medio de esa batalla invisible se decidía no solo el destino de un profeta, sino la preparación del escenario para la llegada del Mesías. Amén. Porque siglos después, aquel mismo Moisés aparecería glorificado en el monte de la Transfiguración, testificando de Cristo junto a Elías. Y esa aparición no habría sido posible si el enemigo hubiera triunfado en aquel valle oscuro. ¡Qué ironía! Lo que Satanás quiso sepultar en vergüenza, Dios lo levantó en gloria, poniéndolo al lado de su Hijo resplandeciente. Y escucha bien esto: así como el enemigo no pudo con Moisés, tampoco podrá contigo. Sí, intentará rodearte con sombras, sí, te acusará recordándote tus errores, pero cuando el Señor envía a su Miguel, ni una sola garra de tinieblas puede tocar lo que Dios ya declaró suyo. Y si lo crees, di conmigo, amén. El eco de la reprensión divina aún resonaba en los cielos cuando la historia avanzó hacia su mayor clímax. El día en que Cristo, el Hijo de Dios, descendería al sepulcro. Aquella escena en Moab era solo un anticipo, una sombra, un anuncio de algo mucho mayor. Porque si Miguel peleó por el cuerpo de Moisés, el Padre mismo pelearía por el cuerpo de su Hijo. Y esa guerra no sería en un valle desierto, sino en el corazón del universo espiritual. Las tinieblas celebraron cuando Jesús expiró en la cruz. Creyeron haber vencido, creyeron que el Salvador había sido derrotado. ¡Qué error! Los demonios danzaban alrededor del Gólgota como buitres sobre un cadáver, y Satanás pensó que al fin podía sellar el destino de la humanidad, pero no contaba con la fuerza del tercer día, con el poder de una tumba vacía, con la gloria de una resurrección que haría temblar eternidades. Imagina aquel momento, el sepulcro sellado, la piedra inmensa, los guardias romanos vigilando, el silencio denso como un ataúd. Y de pronto, la tierra tiembla, un ángel desciende, la piedra es removida, y el cuerpo que el infierno quiso retener se levanta lleno de vida inmortal. Si Miguel había dicho: «El Señor te reprenda» ante Moisés, ahora el mismo Hijo del Señor declara con su resurrección: «Yo soy la resurrección y la vida». El suspenso se rompe con un trueno eterno. Cristo vive. Satanás retrocede, su imperio se derrumba. Las llaves de la muerte y del Hades son arrancadas de sus manos. Y aquí está la gloria. Lo que ocurrió con Moisés fue solo un anuncio de lo que vendría con Cristo. Porque el enemigo puede acusar, puede intentar, puede rodear con tinieblas, pero no puede vencer el decreto del cielo. Y ahora la pregunta es para ti: ¿quién pelea por tu vida?
Si Dios mismo peleó por Moisés y si levantó a Jesús de la tumba, ¿no peleará también por ti? Amén. Satanás puede traer recuerdos de tu pasado, puede traer tus culpas, puede susurrar mentiras en tus noches más oscuras, pero cuando el Señor dice, «Este es mío», nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Cada vez que lees este pasaje misterioso del libro de Judas, debes verlo como un espejo de tu propia batalla. El enemigo quiere tu cuerpo, tu alma, tu destino. Quiere que tu historia termine en derrota. Pero el cielo ha decretado otra cosa. Hay un Miguel que pelea, hay una sangre que habla, hay un Cristo que venció. Y si Él venció, tú también vencerás. El terror de las tinieblas es grande, pero el poder del Altísimo es mayor. La lucha no es justa para el infierno, porque cuando el nombre del Señor es pronunciado, toda rodilla se dobla. El mismo eco que retumbó en Moab resuena hoy en tu vida. El Señor te reprenda. El valle quedó sellado en silencio, pero el eco de aquella guerra invisible nunca se apagó. Todavía resuena cada vez que alguien lee ese versículo oculto en Judas, cada vez que la palabra recuerda que hubo una disputa en las alturas por un cuerpo. No fue simple curiosidad bíblica, fue un aviso. Hay batallas que el ojo humano no ve, pero que deciden destinos eternos. Y Moisés fue uno de esos puntos de quiebre donde cielo e infierno midieron fuerzas. Ahora imagina que estás allí, parado en el borde del valle. Ves las huellas de fuego marcadas en la roca. Sientes el viento helado que arrastra ecos de cadenas, y tu corazón late con un miedo sagrado. El cuerpo de Moisés está oculto, inalcanzable, pero la atmósfera grita que algo inmenso ocurrió. Y en medio de esa tensión entiendes la verdad. Si Dios pelea por un cuerpo, ¿cuánto más peleará por un alma redimida? Las tinieblas nunca dejan de intentar. Satanás sigue acusando, sus huestes siguen buscando abrir grietas, su sombra aún se extiende sobre la humanidad. Pero escucha bien, la reprensión del Señor sigue vigente. Miguel sigue firme, los ángeles siguen enviados, la sangre de Cristo sigue proclamando victoria. No es una historia muerta en Moab, es un fuego vivo que atraviesa los siglos. Puedes sentirlo. El mismo rugido del infierno que se levantó contra Moisés se levanta hoy contra ti, contra tu casa, contra tu propósito. Pero la misma voz que retumbó en aquel valle se levanta ahora para cubrirte. El Señor te reprenda. Ese es tu escudo, esa es tu defensa, esa es tu garantía de victoria. Y mientras lo creas, el enemigo retrocederá una y otra vez. Por eso este misterio conecta con la resurrección, con la transfiguración, con la esperanza de la eternidad. Moisés apareció glorioso junto a Jesús, porque lo que Dios guarda, nadie lo arrebata. Cristo resucitó, porque ni la tumba ni el diablo pudieron retenerlo. Y tú mismo, en medio de tus luchas, serás levantado, porque si Él pelea por ti, no hay infierno que pueda vencerte. Ahora, antes de cerrar, quiero preguntarte, ¿sientes ese estremecimiento en tu espíritu? ¿Puedes imaginar la magnitud de esta batalla oculta? Si es así, escribe en los comentarios. Amén. Yo también creo que el Señor pelea por mí. Suscríbete a este canal para que no te pierdas más revelaciones como esta. Dale me gusta si esta palabra impactó tu vida. Y comparte este mensaje para que otros también descubran el misterio de Moisés, Miguel y Satanás. Y sobre todo, no olvides que la próxima vez que las tinieblas intenten rodearte, recuerda la escena en Moab. No estás solo, no estás a merced del enemigo. Hay un Miguel de parte del cielo, hay una voz que retumba como trueno eterno, y esa voz declara sobre ti lo mismo que declaró entonces: el Señor te reprenda. Amén.